Hola, hoy tengo el gusto de tener en mi casa a un gran amigo. Mi profesión me ha dado ese gusto, ese placer de durante tanto tiempo como profesional y como profesor encontrar unos alumnos que se han sido destacados, que son excelentes cirujanos y que me han premiado con ese gusto de ser sus amigos. Y hoy tengo conmigo a Juan Fernando, fue mi residente hasta el 2011, luego hizo una subespecialización en glaucoma en el 2023, cirujano valiosísimo, gran persona, buen amigo, y hoy viene conmigo para hablar de algunos aspectos de las especialidades que compartimos, desde catarata y cirugía refractiva, y pues de algo que fue una de mis grandes gustos, que fue el glaucoma, pero ya pues es una tecnología que en muchos aspectos he ido abandonando, pero el cual es un maestro. Juan Fernando, muchas gracias por venir a mi casa Germán, y buenas aceptar la noches. invitación, Muchas parcero. gracias a ti. Más que todo, estoy honrado, soy yo, de tenerte acá y poder estar compartiendo este espacio contigo y con todas las que nos están viendo en este momento. Realmente ese momento en el que pasé como alumno, estudiante, residente contigo fue supremamente enriquecedor y también me complace mucho que ahora podamos tener esta buena amistad y que podamos estar haciendo estas cosas juntos. Muchas gracias, Juan. Juan, vos haces glaucoma y para mí fue una sorpresa cuando vos dijiste yo quiero hacer glaucoma. Yo te veía en una especialidad un poco más quirúrgica y en parte fue porque cuando yo tuve la oportunidad de estar con el doctor Marvin Brooke Shields, realmente el glaucoma era un poco aburrido. Para mi gusto era un poco aburrido, era solamente era la opción de aplicar gotas, hacer una cirugía como la trabeculectomía. El láser eran muy pocas las alternativas, pero ahora hay una cantidad de procedimientos quirúrgicos menos invasivos, poco invasivos, procedimientos láser que benefician a nuestros pacientes. Danos vos, ¿qué nos puedes ilustrar de eso? Así es, no tienes toda la razón. Yo también recuerdo que cuando estaba en la residencia, el glaucoma era bastante aburrido, por lo menos así se veía, porque era póngale una gota, póngale otra gota y que el paciente se eche gotas y toda la vida así prácticamente. Pero esto, digamos que después del 2000, 2010, viene cambiando y viene avanzando a pasos agigantados. Los doctores e investigadores han venido desarrollando dispositivos supremamente buenos, apoyados por la industria, la tecnología, y que están cambiando realmente la historia del glaucoma. Entonces, tienes toda la razón. Yo siempre tenía un enfoque muy quirúrgico, es lo que más me había gustado en la oftalmología, pero vi la posibilidad de empezar a tratar esos pacientes también desde una parte muy quirúrgica, darles la oportunidad de que no fuera todo a punta de gotas y simplemente si no respondió a las gotas, una trabeculectomía, que más adelante Mm. explicaremos qué es. Ok, no, eso es totalmente. Y en cuanto a los avances de cirugía láser, yo solamente tenía la posibilidad de hacer iridotomías, que es un pequeño orificio para ángulos estrechos y un tipo específico de glaucomas, y las trabeculoplastas con argón que fallaban en un porcentaje importante, cada año fallaban un 10 más o más por ciento. Así es, sí, sí. De hecho, ahora, hoy en día, y en las guías mundiales de glaucoma, se está igualando como primera línea de tratamiento la trabeculoplastia láser selectiva a empezar con gotas. Y esto se ha visto que los efectos adversos y la adherencia, que sabes que muchas veces los pacientes no se quieren echar las gotas o tienen muchos efectos adversos a esos medicamentos, pues se les ha mejorado mucho iniciando el tratamiento con los láser, con la trabeculoplastia láser selectiva. Es cierto lo que dices, a medida que pasa el tiempo, pues va reduciendo la efectividad, va fallando, Ujú. pero también se han dado cuenta y han salido publicaciones en las que podemos repetir varias veces esos láser, esa trabeculoplastia, y volver a alcanzar un buen porcentaje de efectividad y así vamos ganando tiempo antes de ofrecerle al paciente gotas u ofrecerle un dispositivo o alguna cirugía. Eso es una cosa bastante importante. Y contanos un poquito de los dispositivos de cirugía mínimamente invasiva. Ya
como te decía ahora al principio, a mí me tocó trabeculectomía, que uno básicamente por lo menos 2 horas del reloj de conjuntiva quedaban, pues ya no se pueden usar, o una válvula que ya es un procedimiento que es un poco mayor, podía repetirse, poner otra, pues para glaucomas más severos, pero ahora yo lo que veo es que tienen un montón de equipos, de aparaticos, de dispositivos, desde las goniotomías hasta Pressure Flow y bueno, y todas estas procedimientos pues cerca del canal de Slem. Así es, tienes toda la razón. Hay un boom tan grande que la oferta ahora es grandísima y acá en nuestro país afortunadamente tenemos a disposición muchos de esos dispositivos que han venido saliendo recientemente. Eh, Como tú lo dijiste, es de cirugía mínimamente invasiva y así viene toda la medicina volviéndose mínimamente invasiva, porque obviamente los efectos adversos, los riesgos son menores, todo esto se mejora. Entonces, la cirugía de glaucoma también se ha enfocado en reducir las complicaciones, porque esa técnica, la trabeculectomía que tú hablabas, abriendo bastante de la conjuntiva, haciendo un canal escleral para que drenara el humor acuoso. Esto baja muy bien la presión, pero al mismo tiempo lleva consigo muchos riesgos, hipotonías, disminución de la visión, catarata, cámaras pandas, todo lo que tú conoces muy bien también porque rotaste por glaucoma. Entonces, estos dispositivos se han enfocado en que la cirugía sea mínimamente invasiva, reduciendo las complicaciones y controlando muy bien la presión intraocular. ¿Qué se está, digamos, hablando para ponernos de acuerdo los glaucomatólogos? Siempre hay que clasificar muy bien el glaucoma. El glaucoma en términos generales puede ser de ángulo abierto, puede ser de ángulo cerrado y esto sigue siendo muy importante clasificarlo para el tratamiento, para poder enfocar adecuadamente el tratamiento. Y lo otro es el estadio. Si el paciente simplemente tiene una hipertensión ocular sin daño del nervio óptico o si ya hay un daño demostrable por campos, por tomografía o clínico, y hay que clasificarlo como leve, moderado, avanzado o muy avanzado. Y según eso ya nos vamos al tratamiento que se le ofrece al paciente, ¿cierto? El tipo de dispositivo, que ahí sí hay una amplia gama. Ya no sé si entramos más en materia, Uh-huh. ya hablando de casas comerciales y todo eso, o continuamos. Pues yo te diría, ¿qué tal de pronto un pequeño, como algún briefing sobre las posibilidades, porque también tienen la subciclo y las posibilidades de combinar con otras cirugías en el mismo acto quirúrgico, como hacer cirugía de glaucoma y de catarata? Pero Juan Fernando nos dice una cosa que es muy importante. Los glaucomas, primero, no son iguales. El estadio en el cual se encuentra el glaucoma determina el tratamiento y pues las posibilidades a futuro. Y lo tercero es que lo que se pierde del nervio en el glaucoma no se recupera. Eso es supremamente ¿Sí? importante. No se recupera. Sí, eso tratamos de hacer mucho énfasis en campañas, en la consulta, en los entregables a los pacientes, que el glaucoma es algo que hay que prevenir, ¿cierto? Lo mejor que podemos hacer es visitar el oftalmólogo a tiempo, porque sabemos muchas veces no se siente nada, absolutamente nada. El paciente dice, ¿cómo puedo saber si tengo glaucoma? Desafortunadamente, la mayoría de las veces no se sabe, el paciente puede no tener síntomas, en algunos casos puede causar dolor, puede causar ojo rojo, visión borrosa, pero esto es en un pequeño porcentaje. En la gran mayoría de los casos, el paciente avanza de forma silenciosa hacia la pérdida de la visión, que normalmente primero va perdiendo un ojo y luego va perdiendo el otro. En estos, pues en particular, ahora hablándote de eso, me acuerdo de un caso muy reciente, un paciente muy joven que me llamó mucho la atención, consultó al optómetra
simplemente venía consultando con el optómetra varios años y consultó al optómetra para que le cambiara las gafas. El optómetra se dio cuenta que a pesar de que le ponía la corrección adecuada en un ojo, el paciente no veía por ese ojo y él anteriormente sí veía. Entonces lo remitió al oftalmólogo donde un colega y el colega haciéndole la valoración, mirando el nervio óptico, le encontró las presiones oculares supremamente altas, el nervio óptico de un ojo ya bastante dañado, el otro con un daño moderado y me lo remitió a mí. Este paciente nunca en su vida supo que tenía glaucoma. Ya cuando llegó había perdido la visión de un ojo y ya ahí no tenía nada que hacerle a ese ojo, desafortunadamente, pero nos enfocamos en tratar y conservar la visión del otro ojo. A ese paciente, por haber llegado con un glaucoma avanzado, opté por ponerle un dispositivo que se llama un Preser Flow. Ese dispositivo es uno de los últimos dispositivos que ha salido al mercado, lleva más o menos 2 años que lo lanzaron en el Congreso Mundial de Glaucoma en Italia y ya lo tenemos acá en Colombia. Ese dispositivo funciona como una trabeculectomía, baja supremamente bien la presión, hace también una ampolla, pero con la ventaja que controla muy bien el flujo. Entonces no hay tantas hipotonías, no borra tanto la cámara y el paciente está en estos momentos supremamente bien, lleva 3 meses de operado, muy agradecido con la presión en 9, que es un valor muy bueno para un glaucoma avanzado. Y bueno, ese casito se me vino a la mente precisamente hablando con el fin de invitar a todos los que nos están viendo que consulten, así sea una vez al año o una vez cada 2 años al oftalmólogo para poder nosotros diagnosticar a tiempo. Y ojo con los glaucomas secundarios. Yo recuerdo una paciente que llegó, tenía unos 12 años, una niña que tenía una conjuntivitis alérgica. Ella descubrió, perdón, tenía unos 15 años, descubrió que cuando se aplicaba unas gotas se le quitaba la rasquiña. Y ella misma de su mesada sacaba la platica y iba a comprar a la farmacia unas gotas con esteroides. Las gotas no son malas per se, sino el mal uso de ellas. Ella era sensible a los esteroides. Cuando llegó a la consulta tenía unas cataratas blancas en ambos ojos, un ojo perdido con glaucoma y el otro con una excavación del 90%. El paciente mía hace unos 20 años, tiene una pequeña isla de visión, la conserva y pues bueno, ahí vamos con ella. Bueno, quisiera que habláramos un poquito de algo que nos une bastante, que es la cirugía de cataratas, que es realmente la cirugía que a mí en lo personal me apasiona. Vos sabes que es la cirugía que disfruto, que me encanta Que y me que enseñaste. te enseñé afortunadamente y la aprendiste muy bien Sí. y que ahora ha tenido una sofisticación importante. Vos, ¿qué tanto ves estas dos patologías, glaucoma y catarata, y cómo la abordás? ¿Haces una cosa primero, otra después, le haces las dos al tiempo? ¿Cómo es tu abordaje normal? Es bastante frecuente encontrar ya catarata y glaucoma. Yo pienso que porque estamos haciendo diagnósticos más tempranos, más oportunos, tenemos herramientas diagnósticas más sensibles y obviamente hay más acceso pues en general a la salud y también porque la población cada vez vivimos más. Entonces, si vivimos más, hay más posibilidades cada década de que te dé glaucoma y que se vea combinada con catarata. En lo personal, yo trato de hacer procedimientos combinados para someter al paciente solamente a una cirugía y ofrecerle tratamiento para la catarata y para el glaucoma, haciendo la salvedad que el glaucoma la gran mayoría de las veces no se cura, pero le vamos a ofrecer un tratamiento que nos va a ayudar a controlar la enfermedad o a reducir las gotas que se tiene que echar diariamente para que en el tiempo su visión permanezca de mejor calidad. Entonces, sí, en general, yo sé que hay colegas que lo hacen separado y está bien, pero en lo personal, paciente que me llega con catarata y glaucoma, yo le ofrezco un procedimiento combinado. Pues sí, yo creo que es una excelente alternativa. Ahora con estas técnicas de mínima invasión es muy diferente. A veces yo
yo llego, digamos que mis límites en el tratamiento del glaucoma es el stent, son los iStent, que es un procedimiento, es quizá los primeros dispositivos Sí, de cirugía mínimamente invasiva que sí, empezó, creo que ya lleva más de 1 millón de implantes lleva, y está pues demostrada su efectividad. sobre todo en pacientes con glaucoma leve a moderado, es decir, Ujú. pacientes que requieran que estén por el lado de los 17, depresión como su necesidad, con Exacto, uno máximo 2 medicamentos, cuando no tienen un daño muy importante del nervio, me parece que funciona muy bien. ¿Qué sí, beneficios obtengo yo? Es liberar al paciente de las gotas. exactamente. Pacientes que están controlados, que no tienen un daño muy severo o una reducción de su campo visual, pero que quieren disminuir el uso de las gotas porque tampoco está bien esos pacientes que tienen los ojos hundidos, rojos, las pestañas todas despeinadas, Y largas así, largas. como Sí, parece trenzas, quedan sí, casi. sí, sí. Que, que uno dice, bueno, la presión está en 12, pero el paciente se mira al espejo y el paciente dice, yo no estoy contento, doctor, no estoy feliz. Entonces, Sí. los stent son muy buenas alternativas para combinarlos con una cirugía de catarata y quitarle gotas al paciente. Obviamente les decimos, no te voy a curar del glaucoma, pero te puedo quitar uno, te puedo quitar 2 medicamentos y ahí vamos viendo. Sí. El tiempo es el mejor aliado en glaucoma, hay que irnos mucho tiempo. Y siendo la cirugía de catarata la favorita, háblame un poquito, Germán, de qué estás haciendo, Bueno, la cirugía de catarata es sin duda alguna la reina de la cirugía en oftalmología. Es la cirugía que nos mide a los oftalmólogos y es la cirugía que si todos los oftalmólogos sobre el planeta solamente operáramos cataratas, podíamos operar el resto de la vida con la agenda llena, porque es la primera causa de ceguera curable en el mundo. Y como dijiste, a medida que la población mundial va aumentando en edad, pues va aumentando la frecuencia de cataratas. Cirugía de catarata es muy apasionante, como toda la medicina en este momento, porque antes, cuando yo hice residencia, yo creo que vos estabas en el colegio, de pronto patinabas o montabas en bicicleta. la primera En la comunión. primera comunión, la cirugía de catarata era saque la catarata, ponga el lente y complete con gafas. ¿Sí? No era, o sea, usted nunca piense que no va a usar gafas. ¿Sí? Había una frase que se leía en los congresos importantes de oftalmología que es la primera causa de ceguera en el mundo es la catarata y la segunda causa de ceguera en el mundo es la cirugía de catarata. Eso ha Sí, cambiado totalmente. Hoy en día es la cirugía más exitosa en medicina y pues nos hemos sofisticado de manera muy importante, especialmente en la parte de biométrica, poder de la córnea, barometría. En este momento peleamos por 0,25 ametropía residual, que es pues realmente un lujo. ¿Cuáles son esos tipsitos tuyos personales así del archivo confidencial para que sea una cirugía de catarata bien exitosa? Bueno, primero hay que oír al paciente, ¿cierto? Las necesidades son demasiado individuales. Hay personas que, por ejemplo, no les gusta la noche, pasan todo el día en la casa, que les gusta la jardinería, que les gusta la lectura, o que no les gusta nada de eso. Yo tuve un paciente una vez que me dijo, doctor, ve, a mí no me gusta leer, no me gusta el celular, a mí me gusta manejar y tengo una finca y a mí lo que me gusta es sentarme a mirar la finca. A mí no me interesa que pueda leer. Yo me pongo unas gafas, pero quíteme las gafas, porque este era un paciente hipermétrope alto con unas gafas muy gruesas y simplemente le puse un lente monofocal y Supremamente realmente quedó importante eso para escoger el lente. Me imagino exacto. que a eso ibas. Y lo otro es hacerle los exámenes que se requieren. Ujú. Yo pienso que hoy en día uno no puede ahorrarse esfuerzos en exámenes prequirúrgicos, porque el examen prequirúrgico que uno evite hacer en el prequirúrgico lo tiene que hacer 5 o 10 veces en el posquirúrgico. Naturalmente hay pacientes que con todo no van bien, no hemos todavía llegado al punto de la perfección, pero hemos logrado mejorar mucho. Ahora tenemos lo otro, es una cantidad de lentes en el abanico de lentes que podemos implantar. Realmente tenemos solamente monofocal, después llegan los conceptos de asfericidad, luego corrección del astigmatismo que es fundamental, si algo quita visión en el posquirúrgico
es un paciente con astigmatismo residual importante. También en eso yo me pregunto cómo inicialmente o antes de que salieran los tóricos, operamos los pacientes simplemente con esféricos y si el paciente quedaba con un astigmatismo de 2 dioptrías, como que a nadie le importaba. En cambio, si iba a una óptica y le mandaban unas gafas sin su corrección de astigmatismo, eso era imperdonable, ¿no? Entonces, ahora también, ya con astigmatismos residuales, yo creo que no sé hasta cuánto estás como permitiendo, pero entre menos mejor, ¿no? Sí, claro, hay unos límites, pues cierto, mayores de 0,75 definitivamente pues debemos corregirlos, pero pacientes, inclusive algunos trabajos que eran de más de 0,50, que es un límite muy bajo, porque con la misma incisión generamos algún grado de astigmatismo. Incisiones pequeñas, hoy en día pues yo estoy trabajando con incisiones de 2,2 milímetros, cuando empecé la FACO eran de 3,2 y parece una nimiedad, o sea, cuando uno habla de 1 milímetro le parece, pues hombre, pero que están peleando por 1 milímetro, pero en los ojos 1 milímetro es una cosa gigantesca, más en cirugía de catarata. Y ampliamos a 4,2 para meter el lente, porque no teníamos inyectores, lo metíamos con pinzas, entonces era otra liga. Sí, yo en la consulta muchas veces le digo a los pacientes, es que la incisión que te voy a hacer es del tamaño de la punta de un bolígrafo, más o Okay, menos, y la gente como que no lo cree, no lo entiende todavía bien, pero es real, son 2 milímetros, por ahí hacemos toda la cirugía. Es que cuando vos decís 2 milímetros, es decir, nosotros que todos los días hacemos eso, ¿no? 2 milímetros se le hace una cifra etérea, pero cuando vos coges 1 metro y miras que son 2 milímetros, realmente es una incisión muy pequeña. Muy Pero es que pequeño. bajo el microscopio uno ve una incisión pues muy importante, pero es una incisión muy pequeña, es un momento muy importante ahora de la cirugía de catarata. Hay una cosa cuando combinamos cirugía de catarata y glaucoma y es los lentes de full range o multifocales versus los EDOF y los monofocales plus. Siempre se ha dicho que el tener un glaucoma es una contraindicación de algunos de estos lentes. ¿Vos qué opinión te merece esto? Bueno, voy a hablarte de mi opinión y también de lo que he oído pues en los congresos y a nivel científico, ¿cierto? Lo más recomendado, si el paciente tiene glaucoma, sobre todo si tiene un daño del nervio y es moderado a severo, es preferible poner un monofocal o un monofocal plus. No utilizar lentes multifocales, lentes trifocales, difractivos, porque obviamente esto al hacer un uso repartido de la luz, hace que el paciente con glaucoma, que tiene una sensibilidad al contraste alterada, vaya a tener peor sensibilidad al contraste. Y asimismo, para el oftalmólogo evaluarlo también es más difícil, evaluarle la progresión, las tomografías, las fotos. Entonces, mi recomendación es, si el paciente es un hipertenso ocular supremamente bien controlado, podría considerarse un trifocal. Pero de resto, glaucoma moderado o avanzado, yo pienso que lo mejor es monofocal o monofocal plus, no ponerle multifocales. ¿Vos qué opinas de eso? Yo sigo más o menos esa recomendación. Sí, realmente altera la sensibilidad de contraste y no va a tener el mismo resultado. Ahora, realmente los lentes de rango extendido y los monofocales pros han salido unos lentes que son pues una machera, que son un funcionamiento bastante bueno, que permite que todos, el doctor que maneja el glaucoma y Sí, el doctor que lo opera, pues quede bastante tranquilo. Vamos a hablar un par de minutos de cirugía refractiva. ¿Sí? perfecto. La cirugía refractiva pues es uno de los avances grandísimos que hemos tenido en los últimos 20 años y ahora tenemos un porcentaje importante pues de pacientes operados con esto. Bueno, Germán, ya hemos hablado mucho de glaucoma y catarata y yo sé que otro de los temas que te apasiona bastante es la cirugía refractiva, tanto de la córnea como del cristalino. Y te he visto exponer en congresos y has sido pues mi profesor y te admiro todo ese conocimiento que tienes. Compartirnos un poquito de toda esa experiencia y qué estás haciendo actualmente, como para que todos aprendamos.
Bueno, la cirugía refractiva es realmente el quehacer diario del oftalmólogo. Nadie quiere tener gafas. Bueno, algunas personas adoran las gafas, pero la mayoría no quieren tener gafas o quieren no depender de ellas. La cirugía refractiva, pues acuérdate, fue algo que nació en Colombia. El profesor José Ignacio Barraquer, cuando hacía esas quijotadas en que a mano alzada cortaba un pedazo de córnea, se lo llevaba a otra parte de Bogotá, lo congelaba, lo torneaba y lo volvía y lo suturaba, fue realmente el gran padre de la cirugía refractiva. Eso es Ahora increíble. es Eso, increíble en ese sí. momento, simplemente con un cerebro totalmente inquieto y con una mano prodigiosa como era la del doctor Barraquer, pues pensar cómo poder revertir un defecto refractivo, pues gracias a eso ahora tenemos la cirugía láser que hace básicamente lo mismo, moldea la córnea, ya no con un microtorno congelándola y llevándola de un lado a otro, sino con láser. Y tenemos unos equipos que permiten hacer un flap, un corte de caras paralelas supremamente perfecto. Lo hacemos con cuchilla, que es lo que llamamos el microquerátomo, o con un láser de femtosegundo, que es una tecnología fantástica. Un láser de femtosegundo dispara pulsos de energía en tiempos de femtosegundos, es decir, 10 a la menos 15 segundos. Para ilustrarles un poco qué tan cortos son femtosegundos, tiene más femtosegundos un segundo que segundos un año. Así de breve y de corta es la descarga de energía y eso hace que sea un corte totalmente indoloro, perfecto. Luego de eso, con láser moldeamos la córnea y logramos mejorar astigmatismos, miopías, hipermetropías, siempre y cuando haya córnea. Y eso es un dato importante. La cirugía refractiva no todo el mundo se la puede hacer con láser porque necesitamos tener córnea para quitar tejido, una córnea sana, y quitar tejido tiene límites. Córnea sana y córnea suficiente. Exactamente, córnea sana y suficiente, que haya de dónde y que sea una cosa, una estructura fuerte. Entonces, eso es lo que yo hago. Actualmente hago LASIK, FemtoLASIK, PRK. Vos sos un entusiasta de esta cirugía. Me También. parece muy complicado para un glaucomatólogo, pero vos lo haces muy bien. aprendí de los mejores. ¿Y vos crees que con todo este desarrollo tecnológico de lentes fáquicos, del femtosegundo, del PRK, trans-PRK, esos pacientes que hace 10 años de pronto les dijeron que no se podían operar por X, por Y motivo, deberían volver a consultar o podrían tener como algún chance de que les hagamos un estudio nuevamente y que sean candidatos a una cirugía que les permita dejar las gafas? Pudiera ser, pudiera ser. Hay muchos pacientes que ya hemos tocado con láser y que podemos volver a tocar con láser. Depende cuánta córnea quedó y cuánto se incurvó, cuánto se aplanó. Así como no podemos quitar tejido infinitamente, tampoco podemos encurvar la córnea infinitamente ni aplanarla infinitamente. Pero claro que siempre hay una posibilidad. Hay varias alternativas que podemos hacer además. Pacientes que no es posible cirugía láser, implica que tengan una miopía y una hipermetropía pues considerable. Yo creo que mi récord es de -2. Un paciente absolutamente motivada, se había hecho pues varias cirugías estéticas, pero tenía una córnea ya bastante plana, tenía 25 dioptrías y algo menos 380 micras de córnea, pero no quería tener -2 dioptrías de miopía. No quería, y ella no quería. Le implanté unos Artisan, que era la tecnología que teníamos en ese entonces, un Artiflex más bien, y realmente fue una paciente muy contenta, muy satisfecha con el resultado. Pero siempre podemos. Para los personas, los pacientes que nos están viendo, ¿qué es un Artisan o qué es un Artiflex? La cirugía refractiva se puede hacer en dos formas. Lo podemos hacer con láser, en la que, como mencioné, quitamos tejido y moldeamos la córnea, quitamos tejido en el vértice y aplanamos, o quitamos tejido en la periferia y curvamos. Los lentes fáquicos en yucas y papas es meter las gafas al ojo. No es más que eso, meter las gafas al ojo, y hay varias partes del ojo donde lo podemos hacer. Han habido un montón de lentes que han entrado y salido de la práctica oftalmológica, pero realmente el lente de lo que llamamos de cámara anterior, que se pone sobre el iris,
que ha sido por antonomasia el lente es el Artisal. Es un lente rígido, corrige efectos de hasta menos 23 dioptrías y hipermetropías de hasta más 7, si mal no estoy, Un astigmatismo rango severo, supremamente rango grande. amplísimo. Ah, Y tiene una versión, ¿qué problema tiene? Uno es la incisión es muy grande, incisión de 5 milímetros, hay que poner puntos, pero tiene una versión plegable que es el Artiflex que permite entrar por una incisión de 3.2 milímetros. También tenemos los lentes de cámara posterior que han ido ganando terreno en forma importante. Yo he implantado cantidades de Artisan, yo los implanto hace más de 20 años, los resultados son muy buenos. Tienen un pero, no te puedes rascar el ojo. Si te rascas el ojo, la córnea se va a deteriorar, hay que explantar el lente y pues ese digamos que es el pecado que ha sido explotado en los últimos años, pacientes que han descompensado la córnea y que requieren tratamientos corneales. La segunda alternativa son los lentes de cámara posterior que se implantan detrás del iris. El iris es esa estructura que le da color al ojo, ¿sí? Detrás de esto. Entonces son totalmente invisibles, funcionan muy bien, si no están, pero tienen un par de problemas, aunque parecen haberse subsanado, que es la catarata, la dispersión de pigmento que puede dar glaucoma. Vos, lo que sos un entusiasta implantador de lentes de cámara posterior, ¿no? Pues ahí vamos también, es en esos pacientes que dijiste que no tienen una córnea sana, que no tienen un tejido suficiente para hacer láser o que el defecto refractivo supera lo que se puede tratar con láser, definitivamente los lentes fáquicos son una buena opción en la cámara posterior. Obviamente con una técnica muy depurada para prevenir, para evitar tocar el cristalino. La otra alternativa en cuanto a lentes fáquicos son los lentes de cámara anterior. Vos has sido un entusiasta de esta tecnología. Contanos brevemente de tu experiencia. Bueno, de cámara anterior, ya más o menos pues hablaste y tocaste el tema del, yo creo que Artisan y Artiflex nos ilustraste bastante bien. Cuando esos pacientes que yo tengo que no son candidatos para láser, ya sea porque la córnea no está en perfectas condiciones o no es lo suficientemente gruesa o el defecto es muy alto para corregirlo con láser, me voy por esos lentes de cámara posterior. Siempre y cuando haciendo un estudio adecuado con las herramientas diagnósticas adecuadas del paciente para poder definir si es un ojo que literalmente le cabe ese lente en la cámara posterior. Eso necesitamos unos exámenes para poder saber eso y prevenir que no tenga una dispersión de pigmento que nos lleve luego a glaucoma. Y segundo, con una técnica quirúrgica muy depurada, muy delicada para no ir a tocar el cristalino y no generar una catarata. Yo creo que eso es como lo más importante. Ahora, Germán, hablemos un poquito de presbicia. ¿Qué estás haciendo con lentes intraoculares, multifocal? Qué pena, repitamos esa pregunta que sonó una moto por allá. Listo. Vamos en 3, ¿Te la tiro así o con sí? Sí, no es. Listo. 3, 2. Bueno, yo creo que ya de refractiva hemos hablado bastante. Germán, háblanos un poquito de presbicia. ¿Qué estás haciendo en presbicia? ¿Desde qué edades se pueden operar los pacientes? Que eso me llega mucha gente consultando como con intención de cada vez operarse más temprano. No sé si te está pasando lo mismo. ¿Y qué lentes también estás usando? ¿Qué te gusta? Naturalmente, la presbicia es una fuente importante de cirugías porque uno después de los 40, con toda la cultura de autocuidado que tenemos hoy en día, las personas pasan de los 40 supremamente saludables en plenas condiciones, pero el ojo no perdona. Empieza a pasar factura alrededor de los 40, empezamos con esa disminución en la visión cercana, dependencia de las gafas, sin gafas no veo el celular, la carta de un restaurante, el precio en un supermercado y la gente quiere estar independiente de estas patologías. Eso es supremamente frustrante. Es que eso es gente en la mitad de su vida, en su época más productiva, y no ver de cerca para todo lo que decías o para trabajar, ya que tantas personas trabajan con el celular, con el computador. Entonces es una discapacidad que frustra mucho. Y mira que es en todas las tareas de la vida diaria, vos mirar el reloj, mirar el celular, los hombres afeitarnos,
las damas hacerse, maquillarse. Si, sin gafas no son capaces, y con gafas cómo se maquillan los ojos. Entonces, es una serie de cosas que uno puede decir que son totalmente baladíes, pero no lo son. Son el día a día y lo que se enfrenta la persona todos los días. En lentes premium, en lente intraoculares premium, que hacemos la misma cirugía de cataratas, pero con el objetivo de quitar la dependencia de las gafas, hay aproximadamente en el mercado unos 80 tipos de lentes. Naturalmente no tenemos esa disponibilidad en Colombia, uno tiene una cantidad determinada de lentes y tampoco yo creo que no haya un oftalmólogo que tenga experiencia en cada uno de los 80. Uno tiene, no sé, en Colombia podemos tener unos 15, 20 lentes disponibles y uno tiene experiencia en 4 o 5 que son los que uno domina y no quiero en este punto pues hablar de marcas específicas porque no es este el objetivo, pero esta es una tecnología muy importante, sobre todo en mayores de 50. En más de 50 años quitamos el cristalino, implantamos el lente, es una muy buena recuperación, unos resultados fantásticos. Pero está ese otro segmento de los pacientes de alrededor de los 40. Hay personas que es como si el día que apaga la velita número 40 del pastel de cumpleaños, ese día se le va la acomodación y con eso se le va la visión cercana. Entonces, si uno dice, bueno, pero estos son candidatos después de los 50, entonces son 10 años que ¿qué vamos a hacer? Ahora tenemos un par de tecnologías emergentes que justamente están basadas en los lentes fáquicos, que son, la indicación es esta, pacientes entre 40 y 52, 53 años, que todavía tienen alguna capacidad de enfoque, pero ya son dependientes de las gafas, es que implantamos estos lentes. En estos lentes no sacamos el cristalino ni sacamos nada de tu ojo, simplemente implantamos el lente, una vez más es como meter las gafas al ojo y permite liberarse de las gafas en forma segura, en forma rápida y en una forma pues que nos permite estos resultados. ¿Tiene fecha de vencimiento? Alrededor de los 55 años puede que necesite otra cirugía, pero eso es lo que estamos haciendo ahora en Presbicia, es una tecnología absolutamente fascinante. Totalmente de acuerdo. Bueno, dijimos que íbamos a hablar 20 minutos y se nos fue el tiempo más de casi 40 minutos. Yo creo que estamos muy cerca de una hora. Yo creo Sí. que es hora de despedirnos. Yo sí creo, pero definitivamente es un tema que nos apasiona a los dos y probablemente ojalá me sigas invitando para que podamos seguir hablando de este tema más seguido. Hombre, Juan, que por supuesto, ojalá podamos la próxima vez no tomarnos unos tintes, no tomarnos otra cosa, ver un partido de fútbol, hacer algo en mi casa, pero en tu casa, pero qué bueno poder tener a un amigo, a alguien que uno aprecie, que es un alumno tan aventajado y que es mucho mejor que uno en muchas áreas, poderte tener aquí en mi casa. No, el honor es para mí, el honor es para mí haber tenido un profesor como tú, Germán, definitivamente, una persona tan extensa en conocimiento y tan generoso con ese conocimiento para quienes fuimos tus estudiantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Para cerrar, quisiera que le contaras a las personas cada cuánto deben ir a tu consulta, qué factores de riesgo los deben poner como un poco más alerta de que debo acelerar mi consulta con el oftalmólogo y pues ya despedirnos de nuestros amables televidentes. Bueno, no, definitivamente yo creo que todos los pacientes deben consultar con el oftalmólogo al menos una vez cada 2 años antes de los 40 años. Después de los 40 años, al menos una vez cada año. Y si es un paciente que tiene factores de riesgo como un defecto refractivo alto, ya sea una hipermetropía alta, una miopía alta, que tenga antecedentes familiares, sobre todo en primer grado de consanguinidad, no solo de glaucoma, desprendimientos de retina, degeneración macular, hasta cataratas. Todo eso son cosas que alertan a consultar con más frecuencia. Y las comorbilidades, definitivamente pacientes con enfermedades como la diabetes y enfermedades metabólicas que ahora son tan frecuentes, la invitación hace a que consulten bastante más seguido que al menos una vez al año. Paciente normal, lo esperamos si tiene más de 40 años, una vez al año en el consultorio, ya sea en el de Germán o en el mío. Por supuesto, allá los esperamos. Muchas gracias por su atención y solamente quería terminar dándole un saludo al maestro
Pascual Ruiz, que es el autor de este cuadro, paciente mío, yo lo operé y es un gran pintor, un excelente pintor que yo adoro su obra. Una feliz noche, muchas gracias.